Buenos días. Se cuenta de William Gladstone, que fue el primer ministro británico 4 veces durante la segunda mitad del siglo XIX, que una vez recibió un amigo de la familia. Era un joven muy prometedor que quería hacer carrera política y Gladstone le preguntó al joven: ¿cuáles son tus planes para el futuro? Y el joven le contestó: pues quisiera estudiar Derecho. Bien, ¿y luego qué? Luego quisiera ser abogado. Bien, ¿y luego qué? Pues me gustaría conseguir un acta de diputado en la Cámara de los Comunes. Bien, ¿y luego qué? Luego me gustaría hacer grandes cosas para Gran Bretaña. Bien, bien, ¿y luego qué? Pues supongo que me gustaría retirarme y vivir una vida tranquila. Bien, bien, ¿y luego qué? Ya un poco inquieto, ya y un poco así tal cual, el joven le contestó: pues luego, señor Gladstone, supongo que moriré. Bien, bien, ¿y luego qué? Mirando al joven, Gladstone le dijo: vete a casa y vuelve a pensar en la vida desde ese momento. Mira hacia atrás desde el momento en que hayas muerto. Piensa hacia atrás. ¿Para qué estás viviendo? Y esa es la misma pregunta que quisiera que nos hiciéramos cada uno de nosotros en esta mañana. ¿Para qué estás viviendo? Hemos leído unos versículos muy conocidos dentro de una carta muy conocida, y como siempre suelo hacer, me gustaría introduciros un poco para que nos ayude también a entender un poco mejor la también llamada Carta del Gozo, ya que en solo 4 capítulos y 104 versículos escribe el tratado más acertado, más completo acerca del gozo. Usa el término gozo unas 16 veces, donde se nos invita a estar gozosos en todo, aunque yo no voy a hablar en esta mañana de estar gozosos. Y resulta muy curioso, si leemos la carta, que Pablo escribiera estar gozosos en todo cuando él estaba escribiendo desde la cárcel y además estaba con un futuro muy incierto, no sabía lo que le iba a ocurrir. No estaba escribiendo desde la comodidad de nuestras casas, como nosotros podemos estar tranquilos allí en nuestro ordenador, en nuestro móvil, escribiendo. No, él estaba en la prisión, en la ciudad de Roma, y os podéis imaginar todo lo que ello suponía. Así que esta carta expresa un sentir y un mutuo gozo entre Pablo y los filipenses. Y esta epístola no tiene una clara estructura doctrinal. No es como el resto de las otras cartas de Pablo, que sí que desarrolla una sola idea desde el principio hasta el final, sino que desarrolla varias ideas. Y quizá pueda ser que responda a vivos sentimientos personales del propio Pablo. Por eso esta carta, junto con la de Filemón, son de las más personales que escribió el apóstol Pablo. Y es más bien, se trata más bien de una reunión de ensayos, podríamos decir de bocetos, de trocitos cortos, reflexivos, y todos van dirigidos al poema que está en el capítulo 2, que nos cuenta la vida, la muerte, la encarnación y la exaltación de Jesús. ¿Lo recordáis? Jesús se despojó de sí mismo, se hizo siervo, se humilló, Cristo le exaltó. ¿Lo acordáis de todo aquello? Y luego, pues en cada uno de esos bocetos tomará ideas o tomará palabras de ese poema, de ese trocito que está en el capítulo 2, para enseñarnos que el vivir como cristiano significa ver tu propia historia como una propia historia de la viva historia de Jesús. Una historia con la expresión de la viva historia de Jesús. Y en esta ocasión Pablo aprovechó para hacernos algunas confesiones. Era la costumbre de Pablo matizar en sus escritos con algunos testimonios personales, con sensaciones propias que nos permitían o que hace que nos permita que le podamos conocer mejor. Y mientras estaba sentado en la cárcel, él reflexionó no solo sobre el propósito de la vida, sino también él reflexionó sobre la posibilidad real que tenía de la muerte. Y en el primer capítulo de Filipenses, después de una salutación, después de una oración de acción de gracias por los creyentes, algo que nos enseña el texto que estamos considerando en esta mañana es que Pablo tenía un claro sentido, un claro propósito en la vida.
Pablo sabía lo que venía aquí en la vida, pero también sabía lo que venía después en la muerte. Él vivía aquí con un propósito, tenía un claro sentido de eternidad. Pablo hubiera podido contestar perfectamente a la pregunta del primer ministro. Vivía con una clara conciencia de lo que venía luego. No importa si vives una vida larga. No importa si tu vida es cortada a la mitad o al principio de sus días. La duración de la vida no te dice si la vida ha sido buena o no lo ha sido. Lo importante es la claridad del propósito. ¿A dónde vas con los días que te han sido dados vivir? No sé si estás escribiendo, si estás tomando notas, te la repito. No importa si vives una vida larga. No importa si tu vida es cortada a la mitad o al principio de sus días. La duración de la vida no te dice si la vida ha sido buena o ha sido mala. Lo importante es la claridad del propósito, a dónde vas con los días que te han sido dados vivir. ¿Para qué estás viviendo? La pregunta a esta respuesta, o mejor dicho, la respuesta a esta pregunta determinará la dirección en que tu vida va a funcionar. Si el propósito que tú tienes para la vida es equivocado, toda tu vida va a perseguir un fin equivocado. Se dirige a un desastre. Si tu propósito en la vida es poco claro, tu vida carece de una dirección clara. Si no conoces el propósito de tu vida, es que tu vida es como un barco sin timón, simplemente no vas a ninguna parte. Solo te dejas de llevar por aquello que te hace feliz en el día de hoy, incluso ni siquiera en el día, en el momento, y haces aquello que la gente llama, o quizás también muchos los jóvenes, vivir el momento. Estamos viviendo el momento. Pero significa que no tienes ni idea de para qué vivir y no sabes lo que persigues. Y sabes una cosa, no vas a conseguir absolutamente nada. El tema principal de este capítulo y la respuesta a la pregunta la encontramos en la segunda parte del versículo 20. ¿Será magnificado Cristo en mi cuerpo? ¿O por vida o por muerte? Pablo nos está diciendo que tanto la razón de vivir como de morir es magnificar a Cristo. Por eso, a la pregunta de ¿para qué estás viviendo?, la respuesta de Pablo sería para magnificar a Cristo. ¿Qué quiere decir magnificar? Es una palabra que no estamos muy acostumbrados a usar, ¿no? Es una palabra que no tenemos habitualmente en nuestro vocabulario. Pero si tienes problemas en la vista para leer, lo más normal es usar unas gafas, y esas gafas lo que te hacen es magnificar, aumentar las letras, y así podemos disfrutar de la lectura. No sé si disfrutar, pero por lo menos podemos leer. Con ese instrumento, la letra pequeña se hace grande, ¿verdad? Esto Inma sabe bastante. Así que, cuando el salmista en el Salmo 34 nos invita a engrandecer al Señor, en el original está usando la misma palabra. Está pidiendo que nos unamos a Él para magnificarlo. Es el mismo sentir que tenía Juan el Bautista cuando expresó: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Si queremos que el Señor sea engrandecido, sea exaltado en nosotros, en la lista de nuestras prioridades, el Señor Jesús tiene que ser lo primero. En los momentos de alegría debe ser el motivo principal. En las tristezas, en los sufrimientos, también debe ocupar el primer lugar. Dice Pablo, aún, o sea que con todo lo que le estaba aconteciendo, con todo lo que ya había dicho, con lo que iba a decir, ahora como siempre Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Da igual vivir o morir, pero Cristo será exaltado en mi cuerpo. Eso es lo que Pablo pretendía con su vida, exaltar a Cristo, traer toda la gloria a Cristo. Y eso significa que la forma en la que vivimos vamos a mostrar a Cristo. Vamos a mostrar a Cristo delante de los demás
Y lo vamos a mostrar en la forma más maravillosa posible que podamos hacerlo. Nosotros vamos a hacer ver a Cristo a los demás. Gente que no va a ver a Cristo de ninguna otra manera. Hay muchas maneras de poder llegar a Cristo, pero hay gente que no lo va a ver de ninguna otra manera que nada más por lo que nosotros vivamos. Y Cristo va a ser tan visible como nosotros podamos proyectar esa imagen de Cristo. Hoy en día, para mucha gente en nuestra sociedad, Cristo es como una estrella en la noche. ¿Habéis fijado el cielo en la noche? Todas las estrellas, algunas brillan un poquito más, otras un poquito menos, pero realmente todas nos parecen igual. Una estrella entre millones de esas que vemos en la noche. Solo una pequeña lucecita que hay en el cielo, indistinguible de las demás. Esa estrella que hay en el cielo realmente puede ser 20 veces más brillante que el sol. Sin embargo, aparece allí como una pequeña estrella, como un puntito puesto en el cielo entre todas las demás. ¿Cuál es nuestra tarea en la vida? Que Cristo tenga toda la gloria. Nuestra tarea en la vida es ser un telescopio enfocado en esa estrella. Esa estrella que a la sociedad le parece pequeña y que nosotros estamos allí apuntando a esa estrella para que cualquiera que mire a través de nosotros pueda ver a esa estrella que realmente es más brillante, 20 veces más brillante que el sol. Eso es lo que significa magnificar, exaltar a Cristo, traer la gloria a Cristo. Que la gente pueda ver a través de ti. Entre todas esas muchas estrellas, entre todas las opciones que nos ofrece la vida, pues la gente vea esa, la pueda ver con todo su brillo y la pueda ver con todo su esplendor. Y estamos aquí para eso, hermanos, estamos aquí para reflejar la gloria de Cristo. Él ya tiene la gloria, no es que nosotros le vayamos a dar una gloria que Él no tiene, Él ya la tiene, eso por supuesto, pero la gente no puede verla. No sé si te lo has planteado alguna vez, que la gente no puede verla. Y nosotros somos ese medio para que Él la vea, para que ellos vean la gloria de Dios. El telescopio de la vida de Pablo no estaba enfocado en sí mismo. Él no se miraba el ombligo. No estaba enfocado en si era liberado de la prisión o no, si vivía o si moría. Él no estaba enfocado en eso. Pablo dice, mi vida tiene que ver con Cristo. Cristo es mi motivación. Cristo es mi pasión imperiosa. Cristo y solo Cristo dan sentido a mi vida y dan dirección y propósito. Él, Jesús, es el objetivo singular de mi propia existencia y vivo con el único propósito de que Él sea exaltado a través de mi vida. Vivir es glorificar a Cristo, porque Cristo es el propósito final de la vida. Habéis visto el versículo. Cristo será exaltado en mi cuerpo. Tanto si vivo como si muero. Si vivo o si muero no es significativo. No es la clave de esta historia que Pablo nos está contando. La clave de la historia es que Cristo sea exaltado en mi cuerpo. Cristo sea exaltado en nuestras vidas. Y por eso Pablo enfatiza, no lo hemos leído al principio, pero el primer versículo habla de estar en Cristo. Dice en el versículo 1, en el capítulo 1, a todos los santos en Cristo Jesús. O sea, a los cristianos que están en Cristo. Eso es un concepto vital que Pablo utiliza constantemente para los cristianos. Los cristianos son aquellos que viven pegados a Cristo. Eso es lo que significa la expresión estar en Cristo. Estar en Cristo es estar totalmente pegado. Eso quiere decir que lo que le pasó a Cristo, en realidad, me pasó también a mí. Es una realidad para mi vida. Eso es estar en Cristo. Cuando Cristo murió en la cruz, yo moría en la cruz. ¿Recordáis a Pablo? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Cuando Cristo resucitaba, yo resucitaba en Cristo. Cuando Cristo ascendía a los cielos, yo ascendía a los cielos. Cuando Cristo está hoy en día sentado a la diestra del Padre, yo estoy en los lugares celestiales con Cristo Jesús en el día de hoy. Por eso también Pablo en Efesios, en el capítulo 2, lo pronuncia así, como si ya fuera pasado, ¿no? Es como si ya llevara mucho tiempo Pablo sentado allí en los lugares celestiales
con Cristo Jesús. Porque en todo lo que en realidad es Cristo y todo lo que será cuando sea todo puesto bajo sus pies, Cristo compartirá su gloria con nosotros. Eso es nuestra posición en Cristo. Pero también significa que esas realidades que ocurren por el hecho de que estoy en Cristo debe producir un crecimiento y un efecto, una traducción en la realidad que vivo día a día, la realidad que vivo ahora aquí en la tierra. Debo crecer más y más en intimidad con Cristo, en amor con Cristo, para amarle con todo mi corazón, para amarle con toda mi mente, con todas mis fuerzas, con todo lo que soy. Tengo que someterme al señorío de Cristo. Y esa es una tarea que nos ayuda al Espíritu Santo. Mira todo lo que Él está tratando de hacer. Mira todo lo que el Espíritu Santo está tratando de hacer en nuestras vidas. Y es eso, es edificar a la persona de Cristo en ti. De edificar a la persona de Cristo en mí. Pero a veces no entendemos por qué Dios hace cosas que son incomprensibles para nosotros. ¿Te ha pasado eso? No entendemos por qué Dios permite cosas en nuestra vida que no encajan. ¿Y hacia dónde va Dios? ¿Qué es lo que realmente está haciendo? Pues lo único que está haciendo es construyendo a Cristo en ti. Cuando tú no entiendes por qué hay un trato duro, un trato severo, un trato difícil en tu vida, acuérdate de cómo el Padre trató al Hijo. Acuérdate de lo que fue la experiencia de Cristo aquí en la tierra. Y verás por qué tú tienes que pasar también por este camino. ¿Cuál es la razón por la cual tú tienes que vivir esa misma experiencia? Porque son las experiencias de Cristo aquí en la tierra. Y eso es lo que necesitamos para que Cristo sea construido y para que Cristo sea exaltado en nosotros. Y eso es una experiencia que no es estática, no es estar estancada. No podemos quedarnos estancados en nuestra vida espiritual. Es una experiencia de crecimiento, pero un crecimiento de día a día. Cada día tenemos que estar creciendo. Es una experiencia progresiva en la que voy siendo moldeado cada día a la imagen de Cristo. Pero por desgracia eso es algo que me tomará toda la vida. Eso nos va a ocupar el resto de la vida. Ya que nunca lo vamos a conseguir en esta tierra, nunca lo vamos a conseguir plenamente. Si miras también un poco más adelante, en Filipenses 3, en el versículo 12, Pablo nos habla también de una realidad incompleta. Es una realidad a la que el mismo apóstol tampoco ha llegado. Pablo nos dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro alcanzar aquello para lo cual fui también alcanzado por Cristo Jesús. Siempre será una experiencia que tengo que proseguir, para así lograr alcanzar. Y no en esta vida, nunca vamos a llegar al punto de que ya no seamos tentados. En esta vida nunca vamos a llegar al momento en que no tenemos que pelear con la carne, no vamos a tener sufrimiento. Pero lo que distingue al cristiano es que ha cambiado y que va cambiando día a día. El lugar al que se dirige, el lugar al que nos dirigimos, tiene una dirección. Sabemos a dónde vamos y proseguimos una meta. Y el sentido que Pablo dice, sé a dónde voy. Y si tú no tienes una meta, si tú no corres hacia la meta, déjame que te diga que tú solo corres. Porque una cosa es peregrinar y otra cosa es pasear. Y son dos cosas totalmente distintas. ¿Y qué distingue a pasear de peregrinar? Pues un peregrino va a un sitio concreto, pero pasear simplemente estamos dando vueltas. Solamente damos vueltas y no sabemos a dónde vamos. Pero déjame que te diga una cosa, hermano. Nosotros no somos gente que da vueltas. Nosotros somos peregrinos y estamos yendo a un lugar y tenemos muy claro dónde está ese lugar. Y sabemos cómo tenemos que llegar a ese lugar. Pablo escribe la carta desde la prisión, pero él estaba esperando y confiaba en el Señor de que no le sucediera nada. De que todo lo que le iba a suceder sería permitido por él. Tenía la esperanza de poder ser libre y poder continuar engrandeciendo
exaltando a Cristo fuera de la cárcel. Pero por otro lado, también estaba dispuesto a terminar sus días como prisionero a causa del Evangelio. Por eso Pablo hace una afirmación muy valiente. Nos dice, no me importa si vivo o si muero. De cualquier manera, Cristo será exaltado en él. Y a partir de aquí, el apóstol nos muestra cómo baraja las opciones que se le presentan. ¿Vivir o morir? Cristo es glorificado en cualquiera de los dos casos. ¿Pero qué sería mejor? ¿Quedarse o partir? Pablo podría sencillamente habernos dicho su preferencia, pero en lugar de ello, lo que nos conduce es a lo que podríamos llamar el dilema de Pablo. Visto así, morir, pues casi que suena como la mejor opción. Ya no tendría que sufrir, ya no tendría que estar en la prisión, no tendría que lidiar más con los problemas de la Iglesia, que no eran pocos. Dejaría todo esto de ser su problema. Pero por otro lado, por otra parte, quedarse implica más trabajo fructífero para Cristo y seguir exaltando a Cristo. Y no es que podamos elegir, no está en nuestra mano elegir, pero si pudiera elegir, ¿qué escogería? Pues la primera opción que nos ofrece es la que él llama el vivir es Cristo. Y eso lo encontramos en el versículo 21. Muchas veces nosotros también nos hacemos muy espirituales, nos hacemos así muy valientes, como que no tenemos miedo a la muerte, y enseguida nos sale el morir es ganancia. Pero sin embargo, no debemos pasar por alto lo que está antes. No podemos subestimar la importancia de la frase el vivir es Cristo. Y es que esta frase debería ser fundamental en la vida de todo cristiano. Si el apóstol vivía, él deseaba que su vivir fuera Cristo. No concebía la existencia separada de él. Su vida había encontrado todo el sentido en el Señor. Pablo había evaluado el valor de las cosas y vio que Cristo es incomparable e infinitamente superior a cualquier cosa que pueda tener o cualquier cosa que pueda experimentar aquí en la tierra. Y es por eso por lo que Pablo hizo de Cristo la meta de su vida. Atesorarlo, amarlo, tenerlo como lo más preciado. Eso era lo que Pablo procuraba. Su Señor era la medalla que él perseguía, el premio que su corazón buscaba. Él quería glorificarlo, él quería exaltarlo y lo hacía permitiendo que él ocupara el primer lugar en sus prioridades. El vivir para Pablo no era el dinero. El vivir para Pablo no era la fama, no eran sus amigos, sus colaboradores, no era ni siquiera aún su libertad. Pablo buscaba primeramente el reino de Dios y su justicia. Y luego él sabía que todo lo demás le iba a venir por añadidura. Pablo está diciendo que todo lo que ha intentado ser, todo lo que es y todo lo que él espera ser, apuntaba a Cristo. Cada uno de sus pasos, cada uno de cosa que él hacía, estaba dirigido para hacer avanzar el crecimiento del Evangelio, para hacer avanzar a la Iglesia de Cristo. Y mientras estuviera aquí, seguramente su vida seguiría siendo de gran beneficio para el crecimiento de la obra y la edificación de sus queridos hijos espirituales. El hecho de que Pablo deseara quedarse no significa que ninguna otra persona podía haber hecho su trabajo. Pablo era necesario, pero no era imprescindible. Por eso él también durante todo este tiempo, él había venido discipulando y preparando también a Timoteo y a Tito. Y perfectamente ellos podrían seguir con la efectividad de la obra iniciada. Pero Dios en su calendario divino todavía tenía algo especial para este siervo, un siervo ya entrado en años, pero con una fortaleza espiritual tan grande que podría emprender nuevas tareas, podría emprender nuevas cosas para la gloria de Dios. Su disposición y su obediencia a la voluntad divina refleja el considerar su permanencia aquí en la tierra como una necesidad.
El dar la prioridad y el lugar central en nuestras vidas a lo frívolo y a lo pasajero provocará que el individuo, que nosotros, que la persona viva con miedo, viva con envidia, con egoísmo, que vivamos con arrogancia, con soberbia, con orgullo, con codicia y quizás con otro montón de cosas más que podríamos enumerar. Y todo esto son ladrones que nos roban el gozo genuino, nos roban el gozo eterno. Muchos han vivido así y su muerte ha sido una pérdida, pues lo que aparentemente habían logrado aquí en la vida tuvieron que dejarlo atrás y pasar a la eternidad con las manos vacías. Así que, hermanos, ¿qué implica para nosotros vivir para Cristo? ¿Qué implica vivir para Cristo? Pues significa negarse a uno mismo para poder vivir para Cristo. Déjame que te diga una cosa, cuando tú brillas demasiado, no dejas ver la luz de Cristo, no dejas ver a Cristo. Hay gente que es demasiado brillante, hay gente que enfoca los focos demasiado fuertes sobre sí mismo. Y cuando nosotros somos aquel foco que tenemos que proyectar a Cristo, por lo tanto, a veces Dios nos necesita más débiles. Dios nos necesita más rotos, porque cuando somos demasiado fuertes, proyectamos demasiada luz sobre nosotros y eso no nos deja proyectar la luz sobre Cristo. En una generación cuyo máximo impulso es consumir, es fácil llegar a pensar que Cristo está aquí para servirme a mí. Cristo puede llegar a ser otra de las realidades que yo consumo. Consumo de todo, consumo vidas, consumo identidades, consumo otras personas. Quizás muy espiritualmente podemos decir que consumimos iglesias, consumimos pastores. Consumimos de todo porque hemos llegado a pensar que la iglesia y los pastores existen para cubrir nuestras propias necesidades, para que me pastoreen, para que me cuiden. Para eso está aquí la iglesia. Cuando en realidad nosotros existimos para la gloria de Cristo. Nosotros existimos para servir a Dios, para servir a Jesucristo. Nosotros hemos sido comprados y existimos para que Él sea brillante, no nosotros, para servirle a Él, no para ponerle a Él y a la iglesia y a los pastores a nuestro servicio. No estamos aquí para eso, hermanos. Por eso, vivir para Cristo significa proclamar el Evangelio de Cristo, imitar el ejemplo de Cristo, buscar el conocimiento de Cristo, que estemos dispuestos a renunciar a todo aquello, a todas las cosas que nos impiden llegar a Cristo. Que Cristo es nuestra meta, Cristo es nuestro enfoque y es nuestro mayor deseo. Cristo es el punto central en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro cuerpo. Todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todo lo hacemos o todo deberíamos hacerlo para la gloria de Cristo. Así que bueno, ya hemos visto lo que significa vivir para Cristo. ¿Recordáis la otra opción de Pablo? La otra es la que él llama el morir es ganancia. ¿Y qué significa el morir es ganancia? Pues solo si la vida ha sido Cristo, la muerte puede ser una ganancia en lugar de una pérdida. Parece que Pablo lo plantea como si fuera una elección. Si tuviera que elegir entre la vida y la muerte, si me tocara a mí elegir, si tuviera que elegir entre vivir y morir, la verdad es que no sé qué escoger, dice Pablo, porque ir con Dios es ganancia y no hay nada mejor que eso. Pero por otro lado, estar aquí también es bueno, también es necesario y es positivo. Así que Pablo lo que nos enseña de alguna manera que la elección no es entre dos males y escoger el menor de los males, sino que escogemos entre dos bienes. El vivir y el morir son dos bienes presentados delante de él. Porque la vida es un gozo progresivo. Y no es un gozo progresivo porque la vida le vaya bien. Recordad que Pablo estaba en la cárcel, estaba escribiendo desde la cárcel. Por eso a él las cosas no le iban bien. Pablo estaba delante de un juicio que podría además acabar con su muerte. Por lo tanto,
No es que las cosas sean un gozo progresivo, lo que nos sucede no es un gozo progresivo porque nos va bien, sino porque nos permite que cada día conozcamos más a Cristo en la vida. Y conocer más a Cristo aumenta tu gozo de un día para otro. Y la muerte, dice Pablo, es mucho mejor, porque es el contacto con Cristo va a ser pleno. Pero hermanos, no son dos opciones diferentes. Pablo no tenía que elegir como yo lo he planteado al principio, sino que estas dos opciones están implícitas una dentro de la otra. Para todos aquellos para los cuales vivir es Cristo, solo para ellos, el morir es ganancia. Para los que el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Porque para que la muerte sea una ganancia, la vida ha tenido que ser Cristo. Si la vida ha sido, ponle los puntos suspensivos que quieras, entonces la muerte nunca va a ser una ganancia, sino que la muerte será una tremenda pérdida. Por eso tenemos que vivir aquí con ese sentido de eternidad. Mucha gente vive aquí con sentido de inminencia, con el sentido del momento, de vivir el aquí y el ahora, porque luego no hay nada más allá. Hoy en día la gente de nuestro alrededor, su pensamiento es que no hay nada más. No existe nada más, no existe nada allí. Te mueres y no pasa nada. En cambio, Pablo vivía con una clara conciencia de la eternidad y eso le permitía escoger en su vida aquello que tenía más que ver con Cristo, aquello que estaba más conectado con la eternidad, aquello que tenía más efectos y resultados en la eternidad. Y esto también te permite a ti, me permite a mí escoger un montón de cosas, porque en la vida tenemos que hacer un montón de elecciones. ¿Y cómo vas a saber cuál es la mejor de ellas? ¿Cuál es tu mejor elección? Pues ¿sabéis lo que nos diría Pablo? Vive con sentido de eternidad. Cada vez que tomes una decisión, pregúntate qué implicaciones tiene para ti en la eternidad. Esto que estoy haciendo en este momento, y cuando tienes que escoger entre varias cosas, entre dos cosas, ¿cuál de esas cosas es la que incide y cuál es la que más te afecta para la eternidad? Y esto se convierte en el todo de la vida y esa es la razón principal. Entonces, y solo entonces, podremos decir que la muerte es una ventaja para el cristiano. Pero cuidado, cuidado. Esto es muy distinto y totalmente opuesto al deseo de morir para escapar de alguna situación difícil, de algún problema en el que nos encontramos, en algo que es aparentemente más grande de lo que podemos soportar o en algo que nos supera. Muchos han huido por la puerta falsa, se han quitado la vida encontrando un escape engañoso a su problema. No sé si sabes que el suicidio es la mayor causa de muerte en nuestro país. Creyeron ganar, pero perdieron. Pensaron en resolver un problema, pero crearon muchos otros para los parientes que dejaron. En situaciones como esa es cuando el hombre hace resaltar su egoísmo y actúa pensando solamente en sí mismo, sin importar el daño que causa a los demás. Huye de una situación pasajera y cae en una eternidad sin esperanza, una eternidad sin Dios y sin salvación. El sentir de Pablo se basa en la esperanza y en la confianza en las promesas del Señor. Pablo anhela estar con Cristo, pero está dispuesto a esperar el momento en que Dios designe su partida. Aún está en medio de sufrimiento, él está en medio de su batalla espiritual, pero está dispuesto a esperar, también demostrando su amor hacia los filipenses cuando le declara: deseo partir y estar con Cristo, lo cual era muchísimo mejor, y su disposición a quedar en la carne para beneficio de la obra y de ellos. Pablo no tenía miedo a la muerte. Pablo consideraba la muerte
como lo que se anticipaba a lo que Cristo tiene preparado para sus siervos fieles, para sus siervos comprometidos en el servicio. Era muchísimo mejor partir y dejar de ser víctima de la prisión. Era más fácil partir y dejar el dolor, dejar la enfermedad, dejar la persecución que él estaba sufriendo, dejar de sufrir la injusticia humana. Por eso para Pablo la muerte era ganancia. ¿Cómo cambia la perspectiva de los creyentes en el siglo XXI? Somos una de las primeras generaciones en las que muchos cristianos tienen miedo a morir. Sí, que suene fuerte, pero somos una de las primeras generaciones de cristianos que tiene miedo a morir. ¿Qué hay después de la muerte? ¿Qué ganancia? O quizás no. Realmente, ¿quién sabe lo que hay después? ¿Nos hemos contagiado del escepticismo de esta generación? ¿Nos hemos contagiado de una nación sin esperanza? ¿Y somos también nosotros un cristianismo sin esperanza? Debido a que la mente humana es capaz de evitar contemplar el futuro, muchas veces no queremos pensar en lo que va a acontecer, la mayoría de los hombres mueren totalmente desprevenidos. Mirad, el cristiano experimenta lo mejor de los dos mundos, incluso si nos toca vivir una vida con sufrimientos, una vida de dolor, de pérdidas constantes, de enfermedad, de debilidad. ¿Os suena todo eso, verdad? Incluso en todos esos momentos tenemos a Cristo cuando la demás gente no lo tiene. Y nosotros tenemos a Cristo que nos permite tener fuerzas. Cristo nos da consuelo. Cristo nos da un propósito aún en la dificultad, aún en la peor situación. Tener a Cristo convierte la situación de vivir en algo mucho mejor de lo que sería vivirlo sin Cristo. Pero es que al instante en que morimos, pasamos a estar presentes con el Señor por toda una eternidad de gozo. Pasamos a ser libres del pecado y pasamos a ser libres de sufrimiento. Así que, hermano, en esta mañana, déjame que te pregunte, ¿y luego qué? ¿Y luego qué? Es crucial en tu vida poder responder a esta pregunta. Es crucial en la vida saber hacia dónde te diriges. ¿Dónde está el final de tu vida? ¿Tú a dónde quieres llegar? ¿Lo has pensado? ¿Dónde quieres llegar? Porque si lo que quieres es llegar al cielo, necesitas considerar muy seriamente la pregunta, ¿para qué estás viviendo? Completa en tu mente la frase, no hace falta que lo digas en voz alta. Para mí, el vivir es... ¿Qué es lo que sustituyes por Cristo en estas palabras de Pablo? ¿Para mí el vivir es dinero? ¿Para mí el vivir es éxito? ¿Es placer? ¿Para mí el vivir es la familia? ¿Para mí el vivir es la iglesia? Para mí el vivir es yo mismo. Pues si esa es la respuesta a la pregunta, y ojo, cuidado hermanos, hay cosas de esta que realmente son buenas, pero si esa es tu respuesta, la muerte para ti va a ser un naufragio. La muerte va a ser un desastre, porque si para ti la vida ha sido todo esto, es algo de esto, lo vas a perder todo completamente. La muerte es una pérdida grande para el hombre carnal y mundano, porque pierde todas las bendiciones terrenales y todas sus esperanzas. Pero por el contrario, si la vida está entregada a Cristo y se vive para su gloria, la muerte no es una amenaza ni causa terror. Solo si tú puedes responder con honradez y honestamente, para mí el vivir es Cristo. Si vives tu vida magnificando, exaltando, engrandeciendo a Cristo,
voy a decirte que para ti la vida va a ser una gran ganancia. Porque es el fin de todas tus debilidades y miserias. Y es el comienzo de una eternidad donde no habrá lloro ni habrá más dolor. Amén. Pues que el Señor nos ayude a exaltarle, a glorificarle, a buscarle cada día en nuestras vidas, que Él sea el principio, que Él sea el final de nuestra vida y así poder vivir una vida para Cristo, para cuando llegue ese momento final, nuestra muerte sea una ganancia. Amén, hermanos.